Cuando los papás envejecen, se desatan varios tipos de duelo en diferentes etapas de profundidad y de complejidad. Hoy quiero hablar de este tipo de duelo en sus particularidades y en sus generalidades. Yo hablo desde mi experiencia clínica como tanatólogo, habiendo trabajado en 4 diferentes hospitales durante varios años, ayudando a más de 10,000 familias en sus etapas de crisis. Estas son mis observaciones y conclusiones. Les recuerdo que el duelo es algo tan único e individual que es muy difícil generalizarlo y no quiero minimizar ni agregarle al duelo de nadie. Quiero abrir con un aspecto de este duelo que de nuevo no es para todos, pero muchos sienten esto, que es la culpa de cuándo se va a acabar esto. Nadie quiere que se mueran sus papás, pero es muy común tener el pensamiento de que esta experiencia es un desgaste económico, emocional, físico, es un desgaste de compasión, que ya queremos que se acabe. Y eso significa que quizás ya queremos que nuestro ser querido pase al otro lado, transicione, se muera. Obviamente que al tener ese pensamiento, que es más común de lo que creen, la gente siente una culpa inmensa. ¿Cómo voy a querer o desear que se muera mi ser querido? Pero es que no es vida a veces el deterioro o la enfermedad. Entonces, quiero normalizar que ese pensamiento de querer alivio, de quizás hasta desear la muerte, no es malo tener este pensamiento, es normal tener este pensamiento. Incluso se podría decir que es sano tener este pensamiento. Queremos que nuestra vida sea próspera, feliz, saludable. Y al estar cuidando de alguien que se esté enfermando o muriendo o perdiendo sus capacidades, nos sentimos más lejos de la vida, de la abundancia, de la prosperidad y nos causa una aversión saludable hacia ese dolor. El envejecimiento de los padres es un duelo a nivel individual, pero también es un duelo a nivel familiar. Hay familias donde se dividen la labor, que es cuidar de alguien que está envejeciendo, se la dividen entre los diferentes familiares y entonces nadie está sufriendo de cargar más o cargar todo el paquete. Pero esto es muy raro, es muy raro. Lo más común es que toda la familia se desentiende de la situación y le dejan toda la tarea a una persona. Esto es el desgaste de tener que llevar a esa persona a sus citas, de tener que prepararle el súper o la comida, de estar o cuidándolos personalmente o buscando algún cuidador de confianza, que además es otro tema. ¿Quién está cuidando a mi mamá o mi papá? ¿Podemos confiar en este cuidador o esta enfermera o este doctor que no va a estar abusando de mi ser querido? También el envejecimiento de los padres nos hace cuestionar nuestra propia mortalidad. ¿Quién me va a cuidar a mí? Al estar yendo a doctores y hospitales, empezamos a ver toda la vida como algo frágil, lleno de enfermedad. Todo nos recuerda a la mortalidad y pensamos en nuestra propia muerte que algún día llegará. Eso es garantía. Algún día llegará nuestra propia muerte y no sabemos ni cómo, ni cuándo, ni dónde sucederá. Más adelante en el video hablaré de soluciones, no solo la problemática del duelo. Además está el duelo de que mi mamá y mi papá ya no hacen las mismas actividades de antes, ya no pueden acompañarnos de vacaciones o a una caminata al parque, ya no pueden disfrutar de todos los logros futuros de sus nietos o, o de mis logros de mi carrera profesional. Entramos en duelo de la vida que ya no va a ser, de la vida que queríamos. Para muchas familias, no para todas, entra esta capa, esta etapa adicional de duelo que es a mis hermanos y a mis hermanas les vale. Les vale que mi papá esté enfermo después de todo lo que nos cuidó, nuestro padre, nuestra madre, mis hermanos se han desentendido, a veces mandan dinero, a veces no. Algunos tienen el duelo
de decir, híjole, me estoy dando cuenta que mi mamá fue muy mala mamá y nunca nos cuidó y aquí estoy yo cuidándola. También hay familias en donde se siente el cariño, que dices, mi mamá me cuidó tanto, que ahora es mi deber y un placer y un privilegio poder cuidarla de esta manera, en esta capacidad, para devolverle toda la gratitud que le tengo al cariño que me dio. Pero no siempre es el caso. También está el duelo del Alzheimer o de la demencia, que también es más común de lo que creemos que es. Mi mamá ya no me reconoce o ya no reconoce a sus nietos, ya no me llama por mi nombre, ya ni siquiera sabe quién es ella o él, ya no sabe cuál es su propio nombre. Eso es tan preocupante porque pensamos que ya murieron, aunque estén vivos, aunque su cuerpo esté funcionando, decimos mi mamá ya no está, es lo que dicen los familiares del Alzheimer, tienden a decir mi familiar ya no está ahí. Y eso es un error, tu familiar sí está ahí, sigue estando ahí, y el que no se puedan acordar de ti o de sí mismos no significa que no estén vivos, que no tengan emociones, sensaciones, siguen disfrutando sus comidas favoritas, siguen disfrutando de sus canciones favoritas, la música, los masajes, los olores, los, los sabores, todo eso les sigue permeando a nivel sensorial, a nivel de experiencia. Entonces, en vez de abandonarlos ahí, decir es que ya no está mi mamá, por mi duelo de ya no ver a la mamá que me reconoce, voy a abandonar a ese cascarón de persona, es algo muy egoísta y les recomiendo que si tienen un familiar con Alzheimer o demencia, que estén pasando tiempo con esa persona, aunque no haya reconocimiento, y que sigan cuidando de ellos con música, con olores bonitos, con eh, historias bonitas. No necesariamente te vas a pelear con esa persona, no le vas a decir, no, no soy Juan, soy Daniel. No, juegas, dices, claro que soy Juan, tía, pero te extrañaba, tía. ¿Por qué no me perdonas, tía? Podemos jugar con nuestros seres queridos de una manera que los haga sentir un poquito mejor de cómo se sienten estando abandonados. Hay quienes se quieren meter a la tumba con su ser querido, que dicen es que cuando se muere mi ser querido, mi vida acaba. Para eso tengo un video que se llama Límites de Amor, de la Ecuanimidad, para saber cómo dividir esa línea entre la compasión y el no poder ayudar a nuestro ser querido. Al final, nuestro ser querido tiene su camino y nosotros tenemos nuestro camino. Esto me lleva a hablar del duelo a nivel general. En mi experiencia como tanatólogo, la terapia y la psicología no nos pueden ayudar a nivel de muerte. En las cuestiones existenciales tenemos que combinar la terapia y la psicología con la espiritualidad. Y no estoy hablando de Dios, yo soy un tanatólogo budista. Dios, si les funciona tener fe en algún Dios, la fe es la fe. Al momento de la muerte, la fe nos brinda una facilidad al momento de la muerte, nos brinda, podríamos decir, una lubricación del espíritu, de la mente. Hay muertes bonitas, existen muertes que son más luminosas, que son más fáciles, que entras al cuarto de hospital. Yo cuando trabajaba en el hospital, a veces entraba a un cuarto de terapia intensiva y a los 10 minutos tenía que entrar a otro cuarto, a otra muerte. Y entonces tenía yo dos muertes, dos familias en cuestión de minutos y se sentía completamente diferente la habitación, emanaban diferentes cualidades estas muertes y sí, mucho dependía del nivel de fe dentro de una familia o de otra. Y no estoy hablando de fe en un creador, ni esperanza de que las cosas van a mejorar. Estoy hablando de la fe en una naturaleza, en una esencia que trasciende el ego, el yo, los logros personales, las ganancias personales, la identidad personal, una naturaleza que es trascendentalmente pura. Los budistas lo llamamos la naturaleza de la mente que no nace y que no muere. Si tenemos familiaridad con este tipo de fe luminosa que trasciende el yo, entonces el duelo, la muerte, sí nos afecta,
pero tenemos herramientas para poder moverla, transformarla y que nos lleve el duelo hacia un lugar de gratitud y de aceptación y de apreciación a la vida. Si no tenemos familiaridad con la fe, con la espiritualidad, en lo absoluto, el duelo se vuelve un proceso interminablemente difícil, un proceso que bien nos puede acabar atorando y enfermando mucho más de lo necesario. Porque al final somos seres interdependientes. La sociedad y el condicionamiento capitalista y neoliberal nos quiere hacer pensar que debemos ser independientes, que todos debemos no pedirle ayuda nunca a nadie. Pero la interdependencia nos dice que nacemos necesitando ayuda. Un bebé no puede existir sin ayuda y un viejo tampoco. Entonces nosotros como adultos, ya seamos adultos jóvenes o adultos mayores, vamos a depender de alguien en algún momento. Podemos asumir, salvo que tengamos una muerte súbita, vamos a depender de alguien. Y ese orgullo de no quiero pedir ayuda, yo no tengo que, no quiero, nadie quiere tener que depender de alguien para ir al baño, para que me agarren de la mano para ir al baño, o tener que hacerme del baño en mi cama. Nadie quiere llegar a esa situación. Pero déjenme les digo que no siempre tenemos esa elección. Tenemos que saber cómo depender de los demás. Tenemos que saber cómo dejar que los demás dependan de nosotros. Porque existe también algo muy común en inglés, se llama caregiver burnout, que es que te da el burnout, que ya no puedes seguir porque invertiste tanta de tu energía cuidando a alguien más que tú te empiezas a enfermar. Entonces, el consejo que le doy siempre a mis pacientes que están ahí cuidando a sus papás, cuidándolos todo el tiempo es, cuídate a ti primero, porque si no lo haces no vas a poder cuidar. ¿Qué pasa si tú te enfermas y tú eres el que está cuidando de tu ser querido? Todo se va por la borda. Otra cosa que podemos hacer para familiarizarnos con el proceso de la muerte es meditar sobre la impermanencia. Los yogis de antaño, en la India, los yogis tántricos, se iban a los lugares llamados charnel grounds, que en español se traduce a vertedero de cadáveres, que es donde la gente iba a parir, a dar a luz, y es donde iban a quemar los cuerpos en el río Ganges. Entonces ahí la gente nacía y la gente moría. No existían los hospitales, existía este vertedero de cadáveres, y los yogis iban a meditar sobre la impermanencia de la vida en estos vertederos de cadáveres, viendo a la gente nacer y a la gente morir. Hoy día tenemos los hospitales, ahí nace la gente y ahí muere la gente. Meditar sobre la impermanencia, sobre la muerte, no es algo negativo y no es algo pesimista, es algo real. Y de hecho, si nos familiarizamos con la muerte a un nivel amistoso, podemos dejar de ver a la muerte como el enemigo, porque la dejamos de ver como algo final, como algo definitivo, sino que empezamos a ver toda la vida como algo bastante ilusorio, que no tiene comienzo. Si no tiene comienzo, no tiene fin. Si identificamos el comienzo de nuestra vida con nuestra identidad, nuestro ego, nuestro cuerpo, y nos identificamos de manera individualista con solo lo que podemos ver, palpar y nos han dicho que somos nosotros, vamos a sufrir muchísimo. Por eso los budistas tienen esta meditación analítica en donde vamos gradualmente desmantelando la creencia de que yo soy mi cuerpo, yo soy mi nombre o yo soy mi mente. La espiritualidad puede ser un gusto por la cocina, por la naturaleza, puede ser activismo. Se manifiesta en cualquier cosa que nos saca de la obsesión con el yo. Termino con una pequeña historia. Cuando yo tenía 8 años, falleció uno de mis tíos. Trágicamente fue asesinado y ya que vivimos en un país de mucha violencia, y yo tenía 8 años y le pregunté a mi mamá, Ma, ¿y cuándo te vas a morir tú? Y mi mamá no sabía qué responder, porque a ella le hubiera gustado decir, no, yo no me voy a morir. Pero ¿qué pasa si se acaba muriendo y entonces le dijo al niño chiquito que no se iba a morir y le causa más trauma? Entonces me dijo ella, pues la verdad no sé cuándo me voy a morir, pero yo espero que sea muchos años para verte a ti envejecer, pero antes de que te empiece yo a dar mucha lata. Así me dijo ella.
Y me recordó esa historia hoy en la mañana que le dije que iba a hacer este video y le dije, mamá, todos damos lata, todos damos lata. Entonces, hay que quitar ese obstáculo, tanto de que los demás me dan lata al pedirme ayuda, cultivando la compasión, y esta creencia de yo no puedo darle lata a los demás. Saber pedir ayuda, humildad. Como dije, es muy difícil generalizar el duelo, no quiero ser ofensivo a nadie. Hubo muchos puntos que no toqué que podré meter en otros videos de duelo más adelante. Si les gustó mi video, denle suscribir, cualquier comentario es bienvenido y que todos los seres sean libres del sufrimiento.